Hablemos ahora de Estados Unidos finalmente, porque Donald Trump ha anunciado una de sus medidas quizás más sorprendentes, más también controversiales en estos ya 5 meses que lleva en la Casa Blanca, lo que está haciendo su segundo mandato ahí. Ya lo dice nuestra pantalla, acaba de anunciar la prohibición de entrada a cualquier ciudadano de por lo menos 12 países, pero eso no fue lo único, sino que también a otros 7 países le aplicó una serie de restricciones. Es decir, ahora Donald Trump está arremetiendo en contra de 19 países en total. ¿Y cuáles son, por ejemplo, estos países que van a contar con prohibición absoluta de ingreso sus ciudadanos? Por ejemplo, está Afganistán, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Esos son los 12 países que a partir de ahora, a partir de este lunes más bien, 9 de junio, ninguno de sus ciudadanos va a poder ingresar a Estados Unidos. Ya, pero aquí yo creo que se empiezan a notar los primeros signos de un gobierno un tanto más osado o un tanto más provocador que la vez anterior de Donald Trump. Sobre todo por plantear directamente restricciones para que ingresen personas de otros países. Eso no se había visto en la primera administración. Sí, y hoy día también pudiera haber cierto electorado que se cuestione haber respaldado a una figura quizás tan controvertida desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la integración del resto del mundo. Sí. Para un país tan importante como es Estados Unidos. Y a planteles universitarios que también ha habido repercusiones con el allí. Problema que ha tenido con Harvard. Ojo que Harvard está reclamando y presentó un recurso. Acciones judiciales para reclamar la necesidad de que el Estado de Estados Unidos le entregue la subvención que habitualmente recibía. Sí. O sea, a ese nivel esto ya escaló a un conflicto judicial y ahí un tercer poder del Estado va a tener que involucrarse y revisar si es que la disposición del presidente de Estados Unidos está ajustada a derecho o no. Exactamente. Si es que vulnera el derecho que tiene una casa de estudio de Estados Unidos de recibir el dinero que le aportaban. Claro que sí, eso es un debate que ahora ya se está dando en este mismo instante ahí en Estados Unidos. Y finalmente, ¿cuál es el argumento que utiliza Donald Trump para justificar esta medida tan drástica? Dice que él lo que está haciendo con esta medida es proteger a Estados Unidos del ingreso de cualquier terrorista extranjero. Eso es lo que dice Donald Trump. Pero es generalizar también, claro. Es súper delicado porque además Estados Unidos no está en guerra formalmente con nadie. Entonces, restringir a estos 12 países involucra un paso más allá también en el ámbito diplomático, ¿no? Sin duda. Muy cortito nada más sobre este mismo tema, que se ha conocido además que Estados Unidos va a deportar nuevamente a chilenos que llegarían hoy, este jueves, esta noche. Serían 40, al menos 40 chilenos quienes serían deportados de Estados Unidos. Exactamente. Vamos a cambiar a un grupo de judíos que se estaban manifestando en pro de Israel, en pro de la liberación de los rehenes que actualmente permanecen secuestrados por Hamas. A raíz de ese ataque terrorista es que Donald Trump dice que se vio en la obligación, de alguna manera, de adoptar medidas cada vez más drásticas, porque recordemos que la persona que protagonizó ese ataque terrorista dirigido, como lo catalogó el propio FBI, correspondía a un ciudadano de Egipto que había venido con una visa, pero esa visa ya estaba vencida en Estados Unidos y ese es el caso que finalmente, según explica Trump, es lo que detona en esta medida tan drástica. Claro, pero aquí aparecen, se levantan todas las alertas también respecto de que está generalizando, ¿no? Claro. Y que puede haber en esos mismos países personas que no representen ningún tipo de peligro para Estados Unidos y que debieran tener derecho a entrar siempre cuando haya una revisión exhaustiva de sus antecedentes, ¿no? Sin duda. De hecho, ya varias organizaciones internacionales ligadas sobre todo a lo que tiene que ver con derechos humanos se han manifestado rápidamente en contra de este anuncio tan drástico que ha informado en las últimas horas Donald Trump. Y finalmente, ¿cuáles son estos 12 países, por ejemplo, para los cuales va a comenzar a regir la prohibición total de ingreso? Estamos hablando de Afganistán, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Esos son los 12 países que a partir del lunes 9 de junio ninguno de sus ciudadanos va a poder entrar a Estados Unidos por ningún motivo, aunque cuenten con el documento que sea, se les va a prohibir de plano el ingreso. Y los otros 7 países a los cuales se les va a aplicar restricciones corresponden, por ejemplo, a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. Esos son los 7 países que a partir del lunes 9 de junio van a tener que enfrentar múltiples restricciones. Todo esto, como decíamos recién, en el contexto de que Donald Trump está buscando, según él dice, proteger
a Estados Unidos de eventuales ataques terroristas en manos de extranjeros. Ya, pero aquí dos cosas que comentar. Nunca, lamentablemente, le ha importado mucho a Donald Trump las organizaciones que velan por la protección de los derechos humanos a nivel global. Y por otra parte, por ejemplo, hay países en esa lista como Haití, que es sabido el grado de pobreza que tiene y es sabido que la mayoría de sus habitantes, cuando tienen la oportunidad de salir de Haití, porque no tienen mayores perspectivas de que pueda mejorar la situación, lo hacen. Es un país que no ha estado asociado al terrorismo en el último tiempo. Por ejemplo, si uno revisa el listado, hay países con los que Estados Unidos mantiene un conflicto de manera constante, como Afganistán, por ejemplo. O con países donde ha tenido ciertos reparos por células de grupos que han sido extremadamente radicales y que se han visto que pueden haber tenido figuración en Estados Unidos. Pero Haití, por ejemplo, llama mucho la atención. Llama la atención, sin duda, sí. Es muy sorpresiva toda esta situación y parte del argumento que entrega Donald Trump también en este discurso que estábamos viendo ahí, parte del video, dice que de todos estos países, estos 19 países que él ha seleccionado para aplicarle esta serie de restricciones, tiene que ver también con la poca capacidad de examinar exhaustivamente a sus ciudadanos. Es decir, dice Trump que dado a que estos países no cuentan, ya sea con los recursos, con la tecnología, de verificar efectivamente que sus ciudadanos estén en las condiciones óptimas de emprender un viaje hacia Estados Unidos, es que es el propio mandatario quien decide prohibirles de plano el ingreso, así que es una medida que sin duda va a traer muchísimas repercusiones y por lo pronto ya se han manifestado varias organizaciones de la comunidad internacional y siguiendo también con esta misma línea, con esta misma oleada de anuncios que ha comunicado en las últimas horas Donald Trump, también acaba de firmar una proclamación en la que suspende las visas para los nuevos estudiantes extranjeros que busquen entrar a la Universidad de Harvard. Es decir, acá continúa arremetiendo, continúa tomando medidas Donald Trump en contra de la universidad más antigua y más prestigiosa de Estados Unidos, puesto que, claro, nosotros a fines de mayo aproximadamente comentábamos esta medida que también resultó sorpresiva, pero que en ese entonces se emanó por parte del Ministerio de Seguridad de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad, donde anuncian que Harvard a partir de ahora va a tener prohibido que en su matrícula tenga estudiantes extranjeros, pero ahora este anuncio llega desde la boca del propio Donald Trump, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, donde dice que ya se le va a suspender las visas para los nuevos estudiantes extranjeros de Harvard. Así que continúa esta especie de pugna que se ha intensificado muchísimo una vez que Donald Trump vuelve a la Casa Blanca el pasado 20 de enero y cuyo origen se remonta principalmente a las series de protestas pro-Palestina que han tenido lugar en distintos centros universitarios de Estados Unidos, principalmente en Harvard, y algo que a Donald Trump le ha molestado muchísimo y de hecho él ha calificado toda esta situación como un acto de semitismo que estaría, según Trump, respaldado por Harvard, y es por eso que ha decidido ir tomando medidas cada vez más drásticas también en contra de esta casa de estudios. Claro, pero ellos tampoco se han quedado de brazos cruzados. Presentaron acciones legales en contra del gobierno y en contra del presidente y esta medida en lo particular. Como casa de estudios, ni siquiera como estudiantes. Ya tenía entendido yo que los estudiantes habían hecho estas acciones de protesta que estamos viendo en las imágenes. Lo que molestó aún más a Donald Trump es esto de acampar en los jardines de Harvard y para resaltar la demanda que tienen los estudiantes en contra de la actitud de Israel y del gobierno de Israel en particular. Pero al margen de eso, como institución, Harvard presentó acciones judiciales para que el gobierno de Estados Unidos se vea obligado a restituirle los fondos y a permitir el ingreso de estudiantes que vienen con visa. Si más encima son estudiantes que vienen con todos los papeles al día, que muchos de ellos reciben becas de la misma universidad o de fundaciones que tienen convenios con la universidad para cursar sus estudios en Estados Unidos. Entonces, también aquí está en entredicho, ya que Donald Trump está muy preocupado respecto de todos los beneficios económicos que pueda sacar Estados Unidos. ¿Cuánto le reportan los estudiantes de Harvard a Estados Unidos de vuelta? Que también uno pudiera analizar. La mayoría de los estudiantes se queda un tiempo viviendo en Estados Unidos. La mayoría de los estudiantes sigue desarrollando a lo mejor proyectos para la universidad, forman familia en Estados Unidos y por lo tanto hay una retribución de vuelta al país donde ellos estudiaron.
no es que estudien y se vayan inmediatamente. La gran mayoría pasa un tiempo en Estados Unidos. La gran mayoría, mientras estudia, vive ahí. Exactamente. Por lo tanto, pagan impuestos por lo que consumen, pagan servicios y por lo tanto también contribuyen a la economía de Estados Unidos. Entonces, también por ese lado es que la Casa de Estudios está muy preocupada respecto de si va a poder seguir percibiendo todos los recursos que ha tenido hasta ahora para poder desarrollar la investigación, por ejemplo, o las disciplinas de educación. Exactamente, así que es una situación muy preocupante, ha generado muchísima tensión, muchísima polémica, mucho debate también. Y finalmente, ¿qué es lo que pide Donald Trump para de una vez por todas dejar de, entre comillas, castigar a Harvard? Lo que está pidiendo la administración de Trump es que le entregue un listado con todas y cada una de las personas que han participado en las protestas pro-Palestina